Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar revisando cómo utilizar Llama para responder preguntas en base a texto, lo que se conoce como RAC. Así que dentro de la carpeta del curso vamos a tener un subfolder que se llama RAC Llama 3. Y ahí vamos a tener una serie de pasos que vamos a seguir con el fin de hacer esta aplicación. El objetivo final es hacer un endpoint que permita responder preguntas en base a un PDF que tú subas. Bien. Así que bueno, lo primero es tener instalado Oyama. Así que básicamente pueden colocar Oyama version para ver si lo tienen. O simplemente Oyama list dentro de su PowerShell. Y también es importante que tengan ya un modelo instalado. En mi caso Llama 3 es el que voy a usar. Y si no lo tienen, entonces habría que hacer Oyama pool y el nombre del modelo, que es básicamente lo que está aquí en el segundo paso. Bueno, después de eso, ustedes pueden correr Oyama 3 dentro de lo que es Oyama, así que simplemente colocan Oyama run, Llama 3, pero si ya lo tienen descargado, con eso es suficiente. Bien. Después podemos ver que el modelo esté funcionando. Abremos una terminal y copiamos esta petición post y verificamos que efectivamente ande bien. Y en teoría te debería devolver una respuesta, ¿no? Aquí estamos usando Llama como una API, ¿no? Entonces por debajo va a estar procesando y te va a devolver una respuesta, ¿no? Si todo funciona bien, entonces ya tenemos el modelo listo y lo podemos usar como base para la respuesta, ¿ok? Bueno, después de eso es importante que tengan dentro de lo que es el folder que vayan a trabajar básicamente esta estructura, una que diga db, otra que diga pdf y luego que tengan un archivo que diga app.py, ¿no? Y el archivo de requirements pues básicamente son unas dependencias que necesitamos, ¿no? En mi caso yo necesito tener un ambiente aislado para que no haya conflictos con mis dependencias, así que básicamente voy a pararme aquí en la clase que estamos trabajando, que se llama rack llama 3, y en ese folder, si se dan cuenta, ahí tengo mi estructura y tengo mi ambiente creado, ¿no? Para poder crear un ambiente pues simplemente hay que colocar virtualenv y luego el nombre del ambiente, en este caso yo le pongo myenv y con eso es suficiente. Y luego de eso, si quieres activar tu ambiente, pues simplemente vas ahí en scripts y activate, y ahí en teoría deberías tener tu ambiente activo. Si quieres ver lo que son las librerías, colocas este comando python-m piplist y te debería salir la lista de dependencias que yo tengo ya instaladas, ¿ya? En este caso vamos a necesitar algunas librerías, como algunas de LangChain y Lang Community, así que probablemente por eso ven que aparecen algunas de esas. Y obviamente si no tienen ninguna librería instalada, pues hay que hacer el proceso en el ambiente, y eso se hace con esto. Colocan python-m pip install -q para que sea modo quiet. Todas las dependencias, LangChain Community, Flask, LangChain Text Splitters, FastEmbed, PDF Plumber, ChromaDB y LangChain. ¿Okay? Así que yo en este caso simplemente lo que hice fue dejar todo aquí en requirements. Así que lo único que tendrían que hacer es que si tienen el archivo de requirements en su ruta, pues colocan python-m pip install -r requirements.txt y eso les debería instalar todas las dependencias que están ahí y que son necesarias para que funcione, ¿no? Bueno, más allá de eso, eso sería como lo más importante. Y luego vamos a tener entonces lo que es el archivo que se llama app.py. Y ese archivo va a tener lo que es la estructura de la aplicación. Vamos a hacerla en Flask, ¿ya? Y luego vamos a tener algo que se llama db, ¿no? En db, fíjense que aquí hay dos archivos. Yo los voy a eliminar simplemente para que vean cómo proceder. Ya, en db, imagínense que vamos a tener nuestra base vectorial en base a nuestro PDF o nuestros PDF. Luego, en PDF vamos a tener los archivos que queremos procesar, ¿no?
En mi caso, este que se llama Paper Attention is All You Need, que es el paper que habla sobre los transformers, ¿no? Pero pueden ser tantos como tú quieras. Y luego vamos a tener el archivo de app y después el archivo de pasos, que es simplemente una referencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Estas son todas las dependencias que están en el archivo de app.py. Por ejemplo, Flask, que es para crear la estructura de la aplicación. Luego tienen todas estas dependencias de LangChain Community, que nos va a permitir interactuar con modelos como Oyama. Después vamos a tener una dependencia que se llama Vector Store, y dentro de ella vamos a trabajar con Chroma. Chroma es una herramienta open source que te permite crear bases de datos vectoriales de forma sencilla, ¿no? Luego vamos a tener algunas herramientas relacionadas con el proceso de crear la base vectorial. Para eso vamos a necesitar un text splitter, y también vamos a necesitar un modelo que haga los embeddings, ¿no? En este caso vamos a utilizar una metodología que se llama Fast Embeddings y un modelo simple para no complicarnos mucho. Y esto que dice aquí, Recursive Character Text Splitter, se va a encargar de hacer los chunks o las estructuras de texto que van a ser parte de la base vectorial. Luego vamos a utilizar otra dependencia que se llama Document Loaders, y dentro de ella una herramienta que se llama PDF Plumber. Esto se va a encargar de recibir un PDF y luego ser procesado para guardar los chunks de texto en la base vectorial. Luego también vamos a utilizar esta herramienta que se llama Create Stuff Document Chain, con el objetivo de poder concatenar documentos. Y además vamos a trabajar con LangChain y en particular esto que se llama Create Retrieval Chain, que básicamente es una herramienta para poder utilizar lo que es el rack en base a input de texto. Y además vamos a tener un prompt template que básicamente nos va a permitir definir cómo va a ser la petición que le vamos a hacer al modelo cada vez que hagamos un request, ¿no? Bueno, más allá de eso, eso es todo. Luego lo que está acá es la definición de la aplicación, una app sencilla. Vamos a definir el folder donde va a vivir nuestra base de datos, que se llama db. Luego vamos a crear la interacción con el modelo, en este caso Oyama, modelo llama 3, temperatura 0.3 y cantidad de tokens a predecir 512. Aquí no se llama max tokens, esto básicamente se llama num predict. ¿Dónde pueden ver eso? Pues básicamente en Oyama API. En Oyama API van a encontrar que el parámetro que define la cantidad máxima de tokens es numPredict, ¿ok? Y no se llama max tokens. Asimismo pueden controlar otras cosas, como por ejemplo la cantidad, la probabilidad de que los tokens que sigan cierto patrón, la cantidad de tokens a usar y cosas por el estilo, ¿no? Así que en base a eso es que tomé este parámetro, ¿no? Igual les dejo las referencias para que lo tengan. La temperatura la dejé en 0.3, igual la pueden bajar. Y este modelo puede ser cualquiera de los que tengan en Oyama. Incluso podría ser Gema, o podría ser cualquiera que ustedes le hagan un pull, ¿no? Bueno, eso sería el modelo. Luego viene lo que es la estructura de embeddings. En este caso vamos a utilizar Fast Embed Embeddings, ¿no? También les voy a dejar la referencia de la URL, pero uno puede utilizar cualquier modelo para hacer embeddings. Incluso podrías usar OpenAI o cualquier modelo de Hugging Face. En este caso, lo único que hay que hacer es que cuando vayan a trabajar con esta estructura de Fast Embedding, lo que tienen que definir es el modelo que vayan a utilizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podrían definir un nombre de un modelo que esté en Hugging Face, ¿no? Pero en este caso vamos a usar el modelo por default. Si se dan cuenta, yo no puse ningún model name. ¿Y cuál es el modelo por default? Pues uno se va y mira lo que es el código de lo que es FastEmbed y se da cuenta que el modelo que tienen por default se llama este, ¿no? Jinja AI, Jinja Embeddings V2. Y si uno lo busca en Hugging Face, también les voy a dejar el enlace, se van a dar cuenta que es un modelo que tiene cierta estructura con un soporte de 8000 caracteres, lo cual está bastante bien, y tiene una accuracy relativamente buena en algunos de los datasets más importantes, ¿ya? Igual, si ustedes consideran que este modelo no es el más importante para ustedes, lo pueden cambiar y de acuerdo a su necesidad van a poder adaptarlo, ¿no? Yo puse este porque en realidad es bastante simple y no es tan complejo. Lo otro también importante a considerar es que este modelo se usa básicamente para inglés, ¿no? Así que si quieren usar un modelo en español van a tener que tener una estructura que entienda el español, ¿no? Bueno, posteriormente acá se define otro objeto que se llama TextSplitter y como ven se usa Recursive Character Text Splitter,
Y esto se va a encargar de hacer la separación dentro del texto de los chunks de texto, ¿no? ¿Qué es un chunk? Pues básicamente una secuencia de caracteres que va a ser utilizada para crear un patrón de la base vectorial, ¿no? En este caso definimos que el chunk size va a ser de 1024. Hagan de cuenta que básicamente son máximo, va a procesar de 1024 en 1024 estructuras de caracteres. Y además, si tú quieres crear overlapping, para que haya contexto entre los diferentes chunks, puedes generar un valor. Yo en mi caso le puse 80, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente mi PDF era relativamente largo, pero esto puede ser adaptable a tu necesidad, ¿no? Luego, pues básicamente esto va a ser la función que se va a utilizar para identificar cada uno de los chunks, el tamaño, en este caso la longitud de los caracteres. Y además, yo le puse aquí separator regex false porque no quiero utilizar ningún carácter específico para hacer la separación de los chunks, ¿no? Si yo pusiera true, después me tocaría colocar una lista con todos los caracteres que yo considero que deberían ser separadores de chunks, o básicamente separar documentos, ¿no? En este caso, pues no lo hice porque no lo consideré tan necesario, ¿vale? Y este sería nuestro text splitter. Luego utilizamos esto que es un raw prompt. Fíjense que usamos prompt template y básicamente acá lo que hace uno es definir cómo va a ser la petición cada vez que vayas al modelo. Entonces, en el modelo de llama uno tiene que comenzar con una serie de instrucciones en este formato. Y acá le estoy colocando qué debe hacer. Eres un asistente técnico que provee respuestas en base a la información que te doy. Y si no sabes la respuesta, debes decir que lo siento, no puedo responder tu pregunta, ¿no? Y al final, si se dan cuenta, también termina la instrucción y termina el string. Luego viene lo que es el input, que sería mi pregunta, y luego el contexto, que serían los documentos que él encuentre que sean relevantes. Y aquí le digo que me dé la respuesta, ¿ok? Y ahí termina la instrucción. Bueno, después se van a definir lo que son los endpoints, ¿no? En mi caso van a ser dos endpoints particulares. Uno que se va a llamar model, y es donde yo voy a poder usar el modelo si yo quiero, para hacerle preguntas. En este caso va a ser un post. Aquí está la función relacionada. Básicamente recibe un JSON con un solo input que va a ser query. Él coge el texto de query, aquí lo imprime para loguearlo, luego invoca el modelo y posteriormente te da la respuesta, ¿no? Ese es un método sencillo para solamente ver que el modelo funciona. Luego vas a tener otro endpoint que se va a llamar PDF y va a ser un método post en el cual yo voy a subir un PDF y me va a convertir eso a una estructura vectorial en mi base, ¿no? Por eso utilicé esta herramienta que se llama PDF Plumber. Y lo que va a hacer este método es recibe el archivo, ¿no? Posteriormente el archivo lo va a cargar desde la estructura de la carpeta PDF, ¿no? Y lo va a guardar en PDF, si no está, ¿ok? Posteriormente, de que esté en PDF, va a leer ese archivo. Y luego va a cargar ese archivo y le va a hacer el split, ¿no? Posteriormente me va a informar de cuántos documentos armó. Recuerden que eso se hace en base a esta estructura que definí, ¿no? Listo, me va a decir cuál es la longitud de los chunks y luego va a crear una base de datos vectorial en base a Chroma. Y obviamente aquí están los chunks, aquí van a estar la estructura de embedding que yo definí y donde quiero que persista mi base de datos vectorial, que en este caso va a ser el folder path que yo definí acá, se llama db. ¿Ok? Listo. Yo después llamo a este método que se llama persist para que cree la base de datos y posteriormente le informa al usuario de que efectivamente se subió el PDF con el nombre respectivo y se han subido tantos documentos y tantos chunks, ¿no? La longitud de los chunks. Eso va a ser el JSON que sale de respuesta después de que yo suba un PDF en ese endpoint. Luego, el último método se va a encargar de poder responder las preguntas que tú tienes en base al contexto. Y a ese método le llamé AskPDF. Va a ser un método post. De nuevo, va a recibir un string que es una query, un JSON sencillo con un input que se llama query. Y lo que va a hacer es, primero va a cargar la base de datos vectorial. ¿Dónde? Pues en el folder path, donde existe. Y además va a tener que utilizar la función de embedding para poder convertir el texto que yo le pase a un vector y así comparar con los documentos en la base vectorial. Luego vamos a necesitar una cadena en LangChain que se va a encargar de hacer el proceso de retrieve, que es ir, buscar los documentos más relevantes en base a mi input y con eso después responder. Entonces por eso aquí colocamos cómo vamos a buscar. Vamos a buscar en base a lo que es una similitud. Esto puede cambiar, incluso podría ser disimilitud.
pero en este caso le puse lo más lógico, que sería similitud. Luego le coloco lo que son hiperparámetros de búsqueda. En mi caso quiero quedarme con el top 3 de documentos que más se parezcan a mi input, y además necesito que se parezcan bastante, ¿no? Que sea muy similar. Esto va entre 0 y 1. Mientras más chiquito, vas a coger lo más cercano, ¿no? Listo. Después de eso, vas a colocar lo que es la cadena de documentos, en el cual vas a crear la estructura del prompt y el modelo. Ahí van a convivir ambas cosas, ¿no? Tanto el prompt que lo voy a pasar como el modelo. Y en esa cadena yo puedo después utilizar el retriever para dar respuesta a mi pregunta, ¿no? Entonces acá se invoca la cadena y posteriormente se le indexa el retriever y la cadena previa. Es decir, que al final la cadena que vamos a utilizar va a tener 3 componentes: el LM, el prompt y el retriever, ¿ya? El retriever se encarga de hacer la búsqueda, el LM de dar la respuesta y el prompt se encarga de formatear mi input, ¿no? Posteriormente yo invoco lo que es esa query y eso va a quedar guardado en un resultado, pero si se dan cuenta es en base a la cadena. Y ya les dije, la cadena tiene 3 componentes, ¿no? Luego de eso vamos a tener entonces, de ese resultado, vamos a tener una respuesta que se va a llamar answer. Y luego aquí hay unos procesos de limpieza, por si de repente me sale algún carácter especial que no quiero que se reemplace por un vacío. Luego no quiero tener espacios en blanco, así que le hago un strip al inicio y al final. Y ese va a ser mi respuesta, ¿no? Listo, ese sería básicamente nuestro tercer endpoint. Y después aquí el último método que está acá, la función, se encarga de inicializar la aplicación en el puerto 8080 en localhost, ¿no? Y le pongo debug true por si yo quiero hacer algún cambio en el código, automáticamente se actualice la aplicación, ¿no? Luego esto lo que hace es inicializar la aplicación. ¿Listo? Y ya con eso tenemos el proceso de lo que es el código. Ahora lo que podemos hacer es inicializar esto, python app.py, ¿no? Y ahí automáticamente lo que es la aplicación debería comenzar a inicializarse, ¿no? Entonces me puedo ir a lo que es Postman o cualquier herramienta que quieran, y obviamente me puedo ir a lo que sería cualquier endpoint de los que cree, ¿no? En mi caso puedo irme a un método post, uno que se llamaba model, ¿no? Y ahí en el body puedo enviar un JSON, y ese JSON que tenga el input que yo había decidido, que era query, y hacerle una pregunta, ¿no? Esto simplemente va a ir directo al modelo y te va a dar la respuesta del modelo, ¿no? Que ese fue el primer endpoint que hemos generado, ¿no? Básicamente es, voy, recibo un texto, se lo paso al modelo y eso me devuelve una respuesta, ¿no? En este caso obviamente está corriendo de forma local, así que probablemente se demore algunos segundos. Y fíjense que ahí me da una respuesta un poquito extensa de lo que es el fútbol, ¿no? Ese sería nuestro primer endpoint, ¿no? Recuerden que fue el primero que estuvimos viendo, que básicamente es este de acá, que dice model, ¿no? Ahora vamos a hacer el proceso de rack. Vamos a ir al endpoint PDF y vamos a subir lo que sería nuestro PDF, ¿no? Entonces para ello, pues simplemente vamos a crear un endpoint que se llama así, en nuestro puerto local 8080 /pdf, un método post, y vámonos a ir a body, y en body van a elegir form data. Aquí van a tener que elegir file, y aquí en este proceso van a poder subir su archivo, ¿no? Si ustedes le dan clic acá, pueden borrar cualquiera de estos y subir cualquier archivo que tengan, ¿no? Yo en mi caso puedo ir a la carpeta que tengo, no importa dónde lo tenga, al final da bastante igual, pero lo puedo subir, ¿cierto? Ahí, y luego le doy un send, ¿ok? Cuando yo mande eso, mi petición se va a procesar y automáticamente por debajo se van a crear todos los procesos que se encargan de crear la base de datos vectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que acá creó 11 documentos de tamaño 34, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque mi chunk size era de 1024, entonces son 11 documentos de aproximadamente tamaño 1024, ¿no? Y básicamente eso es lo que hizo, ¿no? Y obviamente en la petición me tiene que devolver eso, ¿no? Que esto fue la cantidad de chunks, esto fue los documentos que encontró, y este fue el archivo, y obviamente que la subida fue correcta, ¿no? Y listo, ese sería nuestro paso de crear la base de datos vectorial.
Y si se fijan, ahora en DB debería estar lo que es una base de datos Chroma SQLite 3 y también debería aparecer una traza de lo que hicimos con estos datos, ¿no? Y listo. Posteriormente ahora simplemente podemos ir acá a preguntarle a las PDF cualquier cosa que necesitemos de esa base de datos vectorial, ¿no? Entonces simplemente vamos acá, colocamos AskPDF, un método post, el mismo puerto, y en body colocamos otra vez un query y le puedo especificar cualquier pregunta relacionada a ese paper. Ahí, por ejemplo, le hago una pregunta sencilla de, oye, ¿me puedes definir qué es la arquitectura Transformer en base a lo que tienes, ¿no? Entonces acá me dice que, ok, basado en la información que me proveíste, el Transformer es una arquitectura que se basa en una estructura recurrente, en la cual hay un mecanismo de atención, y básicamente ahí te comienza a responder un poco sobre cómo funciona, qué estrategia usa y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Si yo le pregunto, por ejemplo, algo fuera de contexto, ¿cierto? Seguramente la palabra soccer no va a estar ahí dentro de lo que es el paper ese que se llama Attention is all you need. Entonces seguramente aquí me va a decir, mira, no sé, no te puedo dar una respuesta a eso, ¿cierto? Y bueno, después ahí habla un poco de que en el documento aparece como que una palabra soccer y te dice al final, ah, mira, a pesar de todo, no vi esa palabra directamente, ¿no? Y así, cualquier pregunta que tengan de lo que es ese paper, lo van a poder responder, ¿no? Entonces, un ejemplo último. Ya, ahí le hago una pregunta de, por ejemplo, oye, ¿qué es un encoder dentro de los transformers? A ver si es capaz de responderme. Seguramente me va a decir algo, ¿no? According to the provided information, un encoder es básicamente un componente que hace un mapeo de un input sequence a una representación de símbolos en una estructura de números, ¿no? O sea, básicamente procesa eso en una estructura de vectores, el texto. Y dice, ah, mira, el encoder está compuesto de un stack de n capas idénticas, dentro de las cuales hay dos sublayers. Una de ellas se llama Multi-Head Self-Attention Mechanism y otra que se llama Simple Position Wise Function, lo cual está bien y lo hace relativamente en un tiempo considerablemente corto, ¿no? Así que bueno, eso sería como básicamente el proceso para poder crear un endpoint y poder subir tus PDFs y hacer preguntas sobre el tema, ¿no? También tienen que tener presente que este modelo es básicamente un modelo cuantizado, así que es limitado, pero a pesar de eso es capaz de dar respuestas bastante buenas en base al contexto, sobre todo si es algo bastante sencillo, ¿bien? Así que bueno, eso sería todo por este video, espero que les sea de utilidad y nos veríamos en la próxima. Que estén muy bien.